Bueno, chiquis, vamos a ver lo que es linfomas, ¿está? Bueno, acá tenemos el sistema linfático, ¿está? Lo tenemos compuesto por las partes primarias, ¿está bien? Se puede dividir en primarios, donde la célula madre sufre la proliferación y se diferencian en el linfocito T o B, ¿está bien? Que vendría a ser la médula ósea y el timo, ¿está? Donde se lleva a cabo la respuesta inmune del organismo, ¿está bien? El vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, sal, todo esto que genera la respuesta inmune del paciente, ¿sí? ¿Cuántos están haciendo pato ustedes? Unos cuantos, ¿no? ¿No? Ah, pensé que paralelamente hacían unos cuantos patos. O hicieron ya. Sí, el cuatri pasado. No, ya hicimos. Ah, bueno, pero por eso, esto lo tienen, lo vieron bien en pato, eso voy. Sí. Sí. Perfecto, ahí se iba. Bien, bueno, tenemos lo que es el ganglio linfático, ¿está bien? Con todas las estructuras. Y lo que vamos a tener alterado cuando tenemos un linfoma, ¿está? Bueno, linfoma, ¿está bien? Son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas caracterizadas por la proliferación derivada de las células nativas del sistema linfoide, lo que habíamos dicho, ¿está bien? Esta proliferación de estas células, T o B, ¿está bien? Que por su localización puede clasificarse como nodales o ganglionares en los ganglios y tejidos linfáticos o extranodales, donde hablábamos hace un ratito, puede ser timo, vaso, médula ósea, etcétera, ¿está? Tenemos dos grandes tipos, ¿está? Hodgkin y no Hodgkin. Estos representan aproximadamente el 35 tipos de cáncer que afectan a las células del sistema inmune, ¿tá? Los linfomas. Hay 5 subtipos de enfermedad de Hodgkin y alrededor de 30 de no Hodgkin. Diferencias clínicas que podemos encontrar en cada uno, ¿tá? Generalmente Hodgkin va a estar localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios axilares como cervicales, ¿está bien? Generalmente viene el paciente con estas adenopatías en la región cervical o pueden ser mediastínicos parabórticos, ¿está bien? Mientras que en los no Hodgkin suelen afectar más a los ganglios periféricos, ¿sí? En el Hodgkin, la diseminación por contigüidad siguiendo un orden previsto, ¿está bien? Va a tener una diseminación por contigüidad y en los no Hodgkin no se extienden por contigüidad, ¿está bien? En los Hodgkin rara vez afectan los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer y el no Hodgkin sí afecta este grupo ganglionar, ¿sí? Y los Hodgkin rara vez afecta la región extraganglionar y en el no Hodgkin afecta, es frecuente la localización extraganglionar, ¿está bien? Bien. La epidemiología. Los no Hodgkin es mucho más común que la enfermedad de Hodgkin, ¿está bien? Y la Hodgkin presentan mayores casos avanzados, es decir, cuando vienen los pacientes ya estamos generalmente en cuadros más avanzados, ¿sí? Los no Hodgkin aumentan más progresivamente con la edad, ¿está bien? Generalmente tienen un pico en los 60 años, ¿sí? Y los Hodgkin es más común entre 16 y 34 años, ¿está? Gente más joven. Puede haber personas mayores a 55 también, obviamente, pero se da en pacientes más jóvenes, ¿sí? Los linfomas es uno de los tumores más comunes en la infancia, se cree que está en el tercer puesto de los tumores más frecuentes de los niños. Y generalmente es más frecuente en el sexo masculino, ¿sí? Bien. Etiología. Saben de que hay ciertos detonantes que, bueno, pueden generar, la aparición de la enfermedad, ¿sí? Pueden ser por infecciones, ¿está? Como el virus Epstein-Barr, ¿está bien? Linfoma de Burkitt, el HIV, ¿está bien? Generalmente muchos linfomas reaparecieron con la enfermedad del HIV, con el inmunocompromiso de los pacientes y con el virus de por sí que generó, es donde, digamos, siempre que pensamos en un linfoma solemos solicitar el tema de la serología del HIV, ¿sí? El virus linfocito T humano tipo 1, con las características que ustedes vieron en pato, ¿está? El Helicobacter pylori, por el mal gástrico, virus de la hepatitis C, de la hepatitis B, tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Esto como infecciones que pueden dar un detonante en la enfermedad, ¿sí? Y por el otro lado, estas mismas enfermedades, por ejemplo, como la de HIV, generan una inmunosupresión en el paciente, ¿está bien? Entonces, la inmunosupresión de por sí puede generar la aparición de esta enfermedad, ¿sí? Tenemos como HIV, como inmunosupresora, enfermedades autoinmunes, ¿tá? Terapia inmunosupresora, enfermedades autoinmunes, acuérdense que tenemos, bueno, ahí abajo aparece la artritis reumatoidea, la enfermedad celíaca, el lupus, síndrome de Sjögren, ¿tá? Bien. Y
digamos, como los desórdenes autoinmunes, está bien, todas las que son las colagenopatías que encontramos, que son patologías autoinmunes, la artritis reumatoidea, lupus, enfermedad celíaca, Sjögren, o terapia inmunosupresora, está bien, por patologías también autoinmunes, donde uno debe administrar corticoides o drogas inmunosupresoras si el paciente está inmunocomprometido, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que habla, ¿no? El post-trasplante, enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune, alguna otra enfermedad donde nosotros tengamos que utilizar tratamientos inmunosupresores, ¿está? Bien, heredadas como telangiectasia, síndrome del de Klinefelter, el Biscott-Aldrich, digamos, todas patologías de inmunosupresión que pueden llegar a facilitar la formación del inmuno, ¿sí? Bien. Esto como etiología, como también etiología, tenemos la exposición a tóxicos, ¿sí? Todo lo que es en sangre, todo lo que es en hematos, hay que también recabar datos, información del paciente para ver si estuvo en contacto con tóxicos, ¿sí? Exposición oceano-ocupacionales, está bien que sea paciente, sí, que sean pacientes que laboralmente se dediquen a los plaguicidas, a hacer desinfecciones y que estén en contacto con plaguicidas, herbicidas, tintes para el cabello, digamos, todas estas sustancias que pueden generar esta transformación y esta malignización, ¿sí? Hiperplasia linfoide, primero hay como una hiperplasia linfoide y después esto puede generar en un linfoma. Industriales como el arsénico, clorafenoles, solventes orgánicos, plomo, asbestos. Acuérdense de todas las cosas que pueden llegar a generar sustancias tóxicas que pueden llegar a generar esta mutación y este linfoma, ¿sí? En sí, generalmente, uno siempre en el interrogatorio debe tratar de investigar y de recabar datos, ¿sí? Para ver cuando uno más o menos cree de que el paciente puede llegar a padecer. Genéticos, antecedentes familiares, que hayan tenido familiares con linfoma de Hodgkin o de no Hodgkin, y en el caso de que hayan tenido tratamientos con radioterapia o quimioterapia, que haya habido algún tipo de inmunosupresión. Bien. Esta es la estadificación, ¿sí? En el estadio 1, que es una enfermedad temprana, ¿está bien? Tenemos un linfoma situado en una sola región de ganglios o un órgano extranodal, ¿está bien? En el estadio 2, enfermedad localmente avanzada. Sigue siendo localmente, pero es más avanzada, ¿sí? Se encuentra ubicado en 2 o más regiones ganglionares, ubicadas en el mismo lado del diafragma, ¿está bien? Como que está... Ah, esperen un minutito. Bien, bueno, tenemos de un solo lado del diafragma, eso es lo que les decía, ¿está bien? O una región de ganglios linfáticos y en órganos cercanos, pero acuérdense que es de un solo lado del diafragma. Mientras que en la avanzada, o en el estadio 3, el linfoma afecta 2 o más regiones de ganglios linfáticos o en un solo ganglio y en un órgano, pero en ambos lados del diafragma, ¿está bien? Acá es como que ya se extiende, entonces esto es fundamental para que lo tengan como registrado, ¿sí? Y obviamente en el estadio 4, como en toda enfermedad tumoral, ya estamos hablando de enfermedad diseminada, ¿está? Linfoma fuera de los ganglios linfáticos y vaso con extensión al hueso, médula ósea y sistema nervioso central. Ya acá tenemos una diseminación fuera de lo que sea nada más que ganglios, ¿sí? Entonces acá tenemos, ven, el estadio 1, ganglios localizados, ¿está bien? Es un solo, es bien localizado, no está diseminado. En este hay más ganglios, ven que están localmente más avanzados, pero seguimos por arriba de la línea diafragmática, ¿está bien? Más ganglios en cualquier lugar, pueden estar arriba y debajo del diafragma, ¿está bien? Esto es lo que nos habla de que ya estamos en un estadio 3. Y afectación extraganglionar, que tenemos afectación del hígado, el vaso, todo lo óseo, ¿está bien? La médula ósea. Entonces, bueno, acá ya tenemos otro tipo de afectación, ¿sí? Bien. Y depende del ganglio, digamos, cuando nosotros tomamos la biopsia, depende las características del tumor, ¿está bien? De las células, a nivel microscópico, ¿está bien? Esto es anatomía patológica. Esto es lo que vamos a ver en este caso, es cuando nosotros al paciente, ahora más adelante lo vemos, al paciente lo pedimos como para ver la localización y para estratificar al paciente, ¿está bien? Y esto es la anatomía patológica de lo que vamos a encontrar, ¿sí? Tenemos de bajo grado, son generalmente linfomas indolentes que crecen lentamente, generalmente no requieren tratamiento inmediato, a menos que exista compromiso en la función de algún órgano, y rara vez se curan y pueden transformarse con el tiempo en combinaciones de tipo indolente y agresivo. Pues tenemos los intermedios, que tienen un crecimiento rápido, con un patrón agresivo, ¿está bien? Requieren tratamiento rápido, inmediato, ¿está bien? Y de alto grado, que ya presentan una rapidez mayor de crecimiento, ¿está bien? Y obviamente son tratamientos intensivos, ¿sí?
a menudo son incurables. Obviamente que esto es lo que nos va a informar la anatomía patológica y lo que quedará en tratamiento, obviamente, con el oncólogo. ¿Sí? Hola. Bueno, tenemos enfermedad de Hodgkin, sí. ¿Necesitabas algo, correcto? Ahí está. Ah, ahí está Krasna. Hace mucho no te veíamos. ¿Volviste? Bien. Tenemos la enfermedad de Hodgkin. Esta es la célula que lo caracteriza. Tenemos, generalmente hablamos de una proliferación tumoral maligna, primaria de los ganglios linfáticos. Está esto, es lo que tenemos que tener presente, las características de lo que vamos a buscar, lo que vamos a encontrar. Rara vez afecta tejido extraganglionar, ¿está bien? Y se caracteriza por linfadenopatía, esplenomegalia o afectación del tejido linfoide en general, ¿sí? Generalmente es bien delimitado con una cápsula fibra gruesa, nódulos múltiples y consistencia pétrea. Como ven en la foto, generalmente pasa. Puede haber en el mediastino anterior, en el superior y en el medio, estos grupos ganglionares, ¿sí? Generalmente se da en adultos jóvenes y a veces las causas, las etiologías son desconocidas. Vieron que con todo lo tumoral uno cree que los virus, las cosas, todos son predisponentes y hay que tenerlos en cuenta, pero a veces las causas son desconocidas totalmente. No tienen una etiología que uno le pueda responsabilizar a eso, ¿sí? Bien. Es muy importante que ustedes, frente al paciente, bueno, ahora después cuando terminamos les voy a dar como experiencia personal, ¿no? Para que estemos atentos. Bueno, estas son las características que vamos a encontrar, ¿sí? Epidemiología, predominio del 85% en los niños varones, es más frecuente. Puede haber adultos jóvenes, como decíamos hace un tiempito, de 15 a 34 años, y si no, personas más mayores, ¿está? Y la posibilidad de supervivencia, obviamente, que depende del grado en el estadio en el que estamos hablando, ¿sí? Bien. Tenemos la clasificación, las no clásicas, predomino linfocitaria, con un pronóstico favorable, es menos del 5% de los casos. Las clásicas, dentro de la clasificación, nodular, 60-80% de los casos, con una evolución favorable. Lo que son ricos linfocitos, también un 5% de los casos, con una evolución favorable. La celularidad mixta, un 15-30% de los casos, está favorable. En cambio, la depresión linfocitaria, que es menos del 1%, ya estamos hablando de un cuadro bastante desfavorable, ¿sí? Bien. Esto habla de lo mismo. Y ahora vamos a hablar en particular. El clásico, con una esclerosis nodular, se puede dar en mujeres, tiene el 80% de afectación de mediastino, generalmente están en un estadio 2, hay diseminación a vaso, hígado, médula ósea, ganglios cervicales, inferiores, supraclaviculares y mediastino. Y la histología tenemos bandas de fibrosis esclerosantes con colágenos que forman como un patrón nodular, ¿está bien? Con la cápsula bien engrosada, ¿está bien? Y presentan la variante de la célula de Reisenthal y lacunar, ¿está bien? Con todas las características microcíticas que vamos a ver. Bien. Bueno, y estos son los inmunofenotipos que se hacen los marcadores, ¿sí? Bien. En la mixta se da generalmente en hombres, 70%, de edad mayor, con presentación en fase tardía, entre 3 y 4, con síntomas presistémicos que, bueno, ahora los vamos a ver. Generalmente, bueno, tenemos ganglios linfáticos en el abdomen y el vaso, ¿está bien? Y la histología, que bueno, igual la histología es como para que la sepan, lo de la célula y demás, pero no, obviamente que eso nunca se lo vamos a tomar, relaje. El pronóstico es favorable, bueno, los inmunofenotipos, esto es muy importante para el diagnóstico, y generalmente están asociados a HIV, ¿sí? Ahora cuando terminamos yo les voy a contar un par de casos que bueno, que para que les quede como la parte práctica de todo esto. Bien, tenemos el que tiene predominio linfocitos, ¿ven? Ven que en esto tenemos las células de Reisenthal y acá es más linfocitario, ¿está bien? Es más frecuente en hombres, clínicamente la presentación. Ah, lo que yo le pedí. No, quiero que lo hagamos nosotras. Por eso, pero lo quiero hacer nosotras. Porque está todo lo... Ah, bueno. Quiero hacerlo tranquilas, cambiar las fotos y algunos de ustedes que para ver en qué consultorio les sirve. Vale, nos dejamos. Sí, tranqui. Bien. Bueno, entonces, clínicamente la presentación y los patrones de supervivencia son similares a aquellos para la celularidad mixta, ¿está? Y lo que tenemos son las células clásicas del Hodgkin, ¿está? Con abundante trasfondo de linfocitos,
y falta de células inflamatorias y bandas de colágeno, no tanto como el otro que era nodular, que había más colágeno y más fibroso, ¿está bien? Bien. Esto para que les quede más o menos la imagen, pero nadie se los va a pedir, ¿eh? Es para que, capaz que hay más datos que los ayuda a acordarse de cosas importantes. Y el clásico con depresión linfocitaria, estamos hablando de un pronóstico muy, digamos, desfavorable, está asociado al HIV, generalmente se puede dar en edad avanzada, puede tener conexión con el virus del Epstein-Barr, ¿está bien? Se presentan en muchos de estos tumores. Y podemos tener compromisos de órganos abdominales, retroperitoneales y médula ósea, ¿sí? Menos comunes son las adenopatías periféricas y el 70% ya uno lo agarra en un estado avanzado y un 80% con síntomas B, ¿está? Lo que tenemos es un infiltrado importante de linfocitos, ¿está bien? Tenemos obviamente las células de Reintenbell que bueno, nos van a marcar de que estamos hablando de un linfoma, ¿está bien? Y bueno, generalmente todo esto que nosotros estamos viendo es lo que nos va a dar anatómicamente para poder hacer el tratamiento o no, ¿está bien? Bien. El predominantemente linfocítico dentro del no clásico, adenopatías cervicales y axiales, paciente afectación mediastínica y rara vez medular, ¿está bien? Y también tenemos predominantemente los linfocitos, con escasos eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas, con pocos signos de fibrosis, ¿está? Células tumorales, se hace el inmunofenotipo, ¿está bien? Y el pronóstico es bueno. Esto es lo que más nos interesa de todo esto, ¿está bien? Nosotros, ¿cómo captamos este tipo de pacientes? Las manifestaciones clínicas del paciente. Todo lo que vimos es obviamente que bueno, lo tenemos que saber por el hecho de, pero capaz que uno lo debe saber, o lo debe leer, lo debe entender, pero lo que a nosotras básicamente nos importa es que esto sea lo que sea una alarma para ustedes, ¿sí? Podemos tener linfadenopatías asintomáticas, ¿está bien? Adenopatías asintomáticas en el 80% de los pacientes. El agrandamiento de los ganglios linfáticos puede causar secundariamente síntomas de compresión de la vena, nervio o estómago, ¿está bien? Por la gran compresión de las adenopatías que, bueno, van a generar, las adenomegalias que van a generar alguna compresión, ¿está bien? Puede haber cuadros de ictericia, puede haber cuadros de disnea por este compromiso, de tos, de sibilancias, ¿está bien? Por compresión tráqueo-bronquial, ¿está bien? Que esto puede llegar a comprometer. Esplenomegalia y hepatomegalia, ¿sí? Estos síntomas los tenemos que tener como manifestaciones y prestar atención. Y los síntomas B que hablábamos, la pérdida esta inexplicable de peso. ¿Qué significa esto? Que el paciente no es que está haciendo una dieta o que tiene pérdida de peso por otra patología como diabetes o alguna otra enfermedad que nos pueda estar haciendo disminuir de peso. Sí. Sino que el paciente obviamente tiene una pérdida de peso que no la podemos atribuir a otra causa, ¿sí? Más de un 10% en los últimos 6 meses. Por eso acá es tan importante para este tipo de patologías la anamnesis que hacemos del paciente, ¿sí? Para ver si este paciente ya pasó por esto, cuánto tiempo hace, si es que, bueno, empezó una dieta o está en algo que nosotros podemos dedicarle, pero si no podemos explicar su pérdida de peso, hay que empezar como a investigar, ¿sí? Fiebre PEL, que significa la fiebre que, PEL-Extend es la fiebre que el paciente capaz que lo tiene unos cuantos días, después desaparece, otros tantos días, después vuelve a aparecer. Entonces esto es importante rescatarlo desde el interrogatorio. Y los sudores nocturnos, ¿está bien? Esto es fundamental. Por eso les digo, estas manifestaciones clínicas es donde nosotros tenemos que investigar. Si el paciente ya tuvo sudores nocturnos, si se amanece todo mojado, ¿está bien? Transpirado, es sumamente importante, ¿está bien? Con cuadros de fiebre y sudores nocturnos. Estemos muy atentos, ¿sí? Entonces, esto es lo que más me importa que les quede, y a partir de esta sintomatología piensen en que puede llegar a ser un linfoma, ¿sí? Bien, podemos tener síndromes paraneoplásicos, incluyendo la degeneración cerebelosa, neuropatía, ¿está bien? Puede tener un síndrome de Guillain-Barré, ¿está bien? Acuérdense que Guillain-Barré viene posterior también a una lesión viral o una leucoencefalopatía multifocal, ¿sí? Todas estas son causas que nos pueden llegar a venir el paciente con todas estas patologías. Pero fundamental que ustedes le presten atención a los signos B, ¿está bien? A la sintomatología B, ¿está bien? Bien. ¿Qué pasa? Nosotros viene este paciente con adenopatías, fiebre, pérdida de peso, y pensamos en esto. ¿Cuáles son diagnósticos diferenciales a veces con este tipo de cuadro? ¿Qué se imagina? Creo que lo de la tos, la fiebre nocturna pensaría en TBC. La tos, la fiebre y ¿qué, mi vida? Y los sudores nocturnos. ¿En qué pensarías? En la TBC. Muy bien, muy bien. Uno tiene que hacer ese diagnóstico diferencial porque, bueno,
podemos estar frente a lo mismo. La sudoración nocturna, pérdida de peso y síndrome febril, más que nada nocturno, y la sudoración, la fiebre con la sudoración es muy probable también con la TBC. Muy bien, bien. Y en base a algo que le da también un síndrome febril con adenopatías, ¿qué pueden pensar? Una infección viral. Puede. ¿Qué dijiste, Lau? Una infección viral. Bien, ahí estás orientado. Mononucleosis, pero no es como más tipo. Perfecto, sí, perfecto. Un síndrome mononucleósico, ¿está bien? Nos puede hacer confundir este cuadro con un paciente con un síndrome mononucleósico. Perfecto. Que tiene adenopatías, tiene astenia, tiene un cuadro febril, ¿está bien? Entonces, generalmente son o por Epstein-Barr, los cuadros virales, o por citomegalovirus, ¿está bien? Generalmente esas son las causas que nos dan una mononucleosis infecciosa. Pero bueno, lo tenemos que pensar. También el diagnóstico diferencial con este tipo de patologías. Lo que tiene un poco más, capaz que en el tiempo, esto viene como más solapado en el tiempo, ¿está bien? Pero nos puede confundir igual, porque a veces el cuadro de la mononucleosis aguda puede que tenga los pródromos y que el paciente sienta esta astenia, esta debilidad, este cansancio, y bueno, después se hace florida la enfermedad. Pero está perfecto, en realidad, como dijo Lautaro, lo viral, todo lo viral nos da como este cuadro, como no sé quién dijo hepatitis. Evelyn, bueno, como dijo Evelyn, lo de la hepatitis, digamos, si bien a veces capaz que no es el mismo cuadro, pero por la hepatomegalia, la esplenomegalia, la astenia, nos puede confundir también, ¿está bien? El de la hepatitis viene más florido para la ictericia, el paciente ya viene ictérico, con coluria, pero bueno, una hepatitis más oligosintomática puede ya también confundirnos. Por eso le digo, todo lo que sea viral, de causas virales, nos puede llegar a confundir, ¿está bien? Y tomarlo como un diagnóstico diferencial, ¿sí? Bien, entonces, como diagnóstico, vamos a pedir una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver, como dijo Solana, a ver si descartamos una tuberculosis, ¿está bien? Para ver cómo tenemos el mediastino, como en ese caso, si tenemos el mediastino aumentado por los ganglios, ¿está bien? Las características de esta placa. Vamos a pedir en este caso vamos a pedir una TAC, tóraco, abdominal y pelvis, para ver la distribución de los ganglios linfáticos, para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, si tenemos hepato y esplenomegalia, y para hacer una estadificación de este paciente, ¿sí? Laboratorio. Vamos a pedir un hemograma, ¿está bien? Para ver cómo está la fórmula, para ver si está aumentado, si está disminuido, si tenemos linfocitosis, no, y demás. Vamos a ver una eritrosedimentación. Acuérdense que la eritrosedimentación es significativa cuando aumenta más de 100, ¿está bien? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, estoy hablando como hace 15 o más años atrás, había un nene que solo tenía la eritrosedimentación aumentada y no tenía ninguna otra sintomatología. En el laboratorio le había salido la eritrosedimentación aumentada a más de 100. Y empezamos a buscar y no tenía ninguna patología así que se vea a simple vista. Y después le encontramos una tuberculosis a nivel, no me acuerdo si era en una articulación, una cosa así, pero era la eritro lo único que teníamos como dato así que nos daba como valores altos. Bien, la eritro, una fosfatasa alcalina, ¿está bien? Una LDH, siempre pedimos, cuando hay todos trastornos de linfomas y leucemias y demás, pedimos la LDH. Las pruebas de función hepática, ¿está bien? Por un lado, bueno, para ver cómo está, que lo pedimos siempre. Por el otro lado, acuérdense que la función hepática también, para hacer un diagnóstico diferencial, si hay algún trastorno, ¿está bien? Generalmente las infecciones, estas por citomegalovirus y demás, nos pueden dar un toque hepático, ¿está bien? Así que, bueno. Calcio, urea, creatinina. ¿Estoy bien el hijo de coso? ¿Está el hijo de Morena? No, me parece. Ah, están ahí. ¿Para vos? No, tranquilo. No. Pero, bueno, no, que le hagan el electro, lo único. Igual le voy a poner eso. No, ahora termino yo. Cuando termino voy, pero vení acá. Bien. Bueno, toda la albúmina y demás. El calcio, la urea, la creatinina, siempre tenemos que buscar, hacer todo un laboratorio completo para ver la función hepato-renal del paciente, ¿está bien? En qué instancia estamos, cómo arrancamos para lo que fuera, ¿está bien? En este caso, dentro del lab, si tenemos algún diagnóstico diferencial, haríamos, si estamos pensando en una mononucleosis, se pide la serología para el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que en este caso pediríamos IgM e IgG para ambos, para citomegalovirus y Epstein-Barr, ¿está? Y eventualmente serología también para las hepatitis, ¿está? Para ver si tiene alguna hepatitis. Bien. Paso siguiente, obviamente, si estamos frente a un paciente que creemos fehacientemente que es un linfoma, vamos a hacer una biopsia del ganglio, ¿está bien? Muchas veces biopsia o muchas veces los cirujanos extraen el ganglio y lo mandan a estudiar, ¿sí? Biopsia de médula ósea.
y posiblemente un PET también para estratificar al paciente, también y ver todo lo que, digamos, todo lo que tiene afectado, ¿sí? La gamografía ósea, también para ver si tenemos compromiso óseo, resonancia, también, y ver todos los pacientes, toda la sintomatología del paciente, ¿sí? Bien, antes de pasar al tratamiento, que igual el tratamiento es muy oncológico y es o quimio o radio, les quiero contar experiencias que a nosotros es lo que a mí particularmente me interesa que a ustedes les quede, ¿está? El año pasado, antes de la pandemia, un día me viene a consultorio una chica con el diagnóstico de un absceso periamigdalino por la inflamación y demás. Lo habían tratado con antibiótico y bueno, cuando yo la veo en el consultorio, me parecía como que tenía una tumoración bastante dura, no me parecía que sea un absceso, ¿está bien? Y ahí empecé a interrogar sobre toda la sintomatología y venía cursando con, ojo, esto no es para ensuciar a ningún colega de que en la guardia capaz que estaba, a ver, nadie tiene que criticar al anterior porque con el diario del lunes todos somos Gardel, ¿está? Digamos, capaz que en el momento donde el colega lo vio parecía un proceso inflamatorio, ¿está bien? Yo lo veo a los 5 días y no me parecía un proceso inflamatorio, me parecía una tumoración. Así que bueno, consistencia pétrea dura, una adenopatía en la región cervical. Bueno, automáticamente le mando a hacer todo un laboratorio ese mismo día en forma urgente, tenía la LDH aumentada y después muchas cosas más acá no se podían hacer. Una eco de partes blandas donde me dicen que sí, que es una adenopatía, que no era un proceso inflamatorio. Y hago el contacto con el hospital Fiorito, porque nosotros no tenemos hematólogo. Y bueno, se van ese mismo día al Fiorito y bueno, terminó siendo un linfoma, ¿está bien? Eso como un caso de que lo que yo digo es que estemos atentos a eso. Ese era un caso bastante significativo porque la adenopatía se encontraba bastante, digamos, ya había venido con compromiso, pero bueno, como para que pensemos, está bien, en como diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y el año pasado, bueno, tuvimos internada una paciente en plena pandemia, justo cuando empezaba todo, que estábamos bastante, al principio fue bastante duro poder hacer diagnósticos porque como uno sospechaba todo el tiempo de pacientes COVID, entonces, bueno, vino una chica a la guardia con un síntoma también, con sintomatología febril, lo cual, bueno, parecía en principio, el médico que la interrogó le parecía que era con odinofagia, entonces la interna con el, digamos, pensando que era una sospecha de COVID. Después se dan cuenta que no, hace como la adenopatía, lo interpretan como también como un absceso, se trata y la vuelven, digamos, se va con el tratamiento, porque en ese momento uno trataba de tener a los pacientes lo menos posible internados, ¿no? Se externa y vuelve a la guardia, seguía con la tumoración y bueno, ahí le hacen la biopsia. En realidad, no, fui yo la que la llevé ahí, ya tenía el compromiso. A lo que voy es lo rápido que aumentó de tamaño. Cuando vuelve, ya estaba con un cuadro que le dificultaba hasta deglutir. También había aumentado, pero creo que en 2 semanas se había externado con el tratamiento para el aparente foco infeccioso, que se había interpretado como un foco infeccioso. Y cuando vuelve ya era una cosa bastante, lástima, nunca le sacamos fotos, ¿no? Ese paciente, bastante importante. Bueno, ahí ella tenía los valores de la coagulación muy alterados, muy mal. Y bueno, en plena pandemia era un desastre, nadie nos aceptaba nada. Bueno, aceptaron en el hospital, me fui a, ¿cuál era? El de Lomas, ¿no? El Gandulfo. El médico del hospital Gandulfo, el cirujano de cuello, de cabeza y cuello, me acepta para tomarle una biopsia. Y bueno, cuando fuimos, bueno, la llevé, la trasladé yo y tenía alterada la coagulación. Estuve como 4 horas ahí porque no le toma la biopsia y no paraba de sangrar porque estaba muy vascularizado. Bueno, le hacemos la serología HIV, era HIV, bueno, cada vez peor, el tumor, nada, le invadía, ya casi no podía tragar, no podía comer, estaba con mucho dolor. Y bueno, cuando vino la anatomía patológica, el oncólogo le empieza el tratamiento y fue, ¿te acordás lo que había disminuido? Fue como la misma velocidad con la que aumentó, disminuyó el tumor a nada, podía comer, todo, y después, bueno, igual, ya como el cuadro estaba muy avanzado y demás, hizo un cuadro febril por el tratamiento quimioterapia, bueno, empezó a estar mal, edematizada, digamos, estaba como en la fase terminal. Pero fue increíble, lo que les digo, es la evolución para más, digamos, de pasar a que hayan creído que era un proceso infeccioso, a como vino, era día a día, era una cosa que parecía que le iba a explotar, pobrecita, la cara de lo tenso que estaba el tumor. Y con el tratamiento quimioterápico a la semana es como que disminuyó, creo que a la mitad o menos.
Así que bueno, nada, esto lo cuento porque bueno, es probable de que nos pase, que nos creamos un diagnóstico diferencial en un absceso, que pensemos en un absceso y que lo tengamos en cuenta. No quiere decir de que todos los abscesos, porque internamos todo el tiempo abscesos, ¿está bien? No quiere decir que todos los abscesos periamigdalinos terminen en un linfoma, pero que lo pensemos, ¿sí? Y a estos pacientes, algo que no está ahí en el laboratorio, que ya lo agregamos, es la serología de HIV, porque vienen muy relacionados con la serología de HIV, ¿sí? Así que bueno, principalmente esto, nos tiene que quedar preguntar bien la sintomatología del paciente, hacer una buena anamnesis para ver los antecedentes de esta enfermedad actual, ver las características de lo que nosotros podemos ver, si tiene patomegalia, esplenomegalia, si tiene adenopatías, si vemos alguna adenopatía muy importante, es para hacer una ecografía rápidamente y la punción, ¿está bien? Bueno, llegar al diagnóstico y después el tratamiento, que bueno, va a depender el grado, si es solo radioterapia o radioterapia y quimioterapia. En esta chica, bueno, teníamos le hizo directamente quimioterapia, porque ya estábamos en un cuadro totalmente avanzado, que después en el interrogatorio, ¿no? Cuando uno empezó a hablar, ella es como que, cuando yo le pregunto si se había hecho alguna vez una serología para HIV, es como que era muy negadora de muchas cosas, y bueno, después, cuando se vio como muy jugada con la situación, ahí empezó a dar diagnóstico, a contar cosas, ¿no? Y que bueno, que sí, que ella muchos años tuvo miedo de tener y que bueno, no se había hecho nunca un control. Entonces es como que bueno, ahí al principio hasta incluso lo tomaron a mal, ella lo tomó mal, la hermana me contestó que era una familia bastante como intensa, ¿no? Además era un momento donde no podían estar los familiares, digamos, fue como muy conflictivo todo y nosotros hicimos la excepción por su cuadro, pero bueno, lo cierto es de que, bueno, hay que pedir todo, hay que investigar, hay que hacer una buena anamnesis en estos cuadros, ¿sí? Así que bueno, este es el tratamiento. Y en el pronóstico, bueno, depende, estos son ítems, los cuales, cuantos más ítems tenemos, peor es el pronóstico, relacionados con el sexo masculino, edad de mayor a 45 años, enfermedad en estadio 4, ¿tá? El tema de la albúmina menor a 4, la hemoglobina menor a 10, los glóbulos blancos leucocitos mayor a 15.000, el bajo recuento de linfocitos, que esta chica después terminó con neutropenia, ¿está bien? Y en este caso linfopenia, ¿sí? ¿Está bien? Y, bueno, factores pronósticos desfavorables en la enfermedad de Hodgkin, edad avanzada mayor a 45 años, sexo masculino, enfermedades asociadas como HIV, los síntomas de estos que hablábamos, el estadio avanzado también, la histología desfavorable, como les decía hace un rato, por un lado el cuadro clínico del paciente y por el otro lado lo que nosotros vamos a ver en la anatomía patológica, ¿está bien? Enfermedad voluminosa, masa mediastínica de mayor tamaño, a 1/3 del diámetro torácico, afectación de más de 2 territorios extraganglionares, la eritro aumentada. Acuérdense que es muy significativo cuando vemos un eritro mayor a 100. Menor puede ser como un poco inespecífico, pero ya mayor a 100 es que estamos hablando de una colágeno, o de una endocarditis, o de una tuberculosis, o de un linfoma, ¿está bien? La hemoglobina, la leucocitosis que ya vimos, la linfocitopenia, modificaciones del tratamiento previsto y respuesta lenta o nula al tratamiento. Muchas veces uno empieza con un tratamiento y posteriormente uno lo debe cambiar por el estado general del paciente, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, eso es todo. Quedaron con la cabeza media loca con linfoma. Bueno, chiquis.